Las evaluaciones proyectadas en el programa televisivo son responsabilidad de sus productores y conductores. Telecanal 28. Saludos, país. Aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. 26 de enero. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Y cada día nos van robando la patria. Cada día entonces nos van robando el honor. Pero por supuesto, aquí hay hombres y mujeres que resisten en el día a día para reencauzar los destinos de la nación, los destinos de la patria. 26 de enero del año 1813 nació el más insigne de los dominicanos, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Diez. Hoy se cumple el 204 aniversario de su natalicio. Y la patria que debe estar de fiesta, de alguna manera, está de duelo. Por eso hombres y mujeres se lanzaron a las calles del país, vestidos de verde, con la esperanza de que más temprano que tarde hay que curar las heridas que a la patria han causado los malos dominicanos que desde el poder abusan de ella. Y hay que, como si fuésemos buenos cirujanos, zurcir las heridas que estos malos políticos y malos ciudadanos han causado a esta patria nuestra, digna de mejor suerte, como lo pensó, como lo soñó y como lo sostuvo siempre el más insigne de los dominicanos, nuestro prócer cimero Juan Pablo Duarte. En la agenda puede leerse la siguiente frase en este día: es más fácil hacer un agujero en el agua que obtener una moneda de un avaro, de un codicioso, de un ambicioso. Un ambicioso lo quiere todo y no importa el medio o la circunstancia o lo que tenga que hacer para conseguir monedas. Por eso se ha ido entronizando como una cultura en la República Dominicana el amor desmedido al dinero. Y esa mercancía llamada dinero se ha convertido en una especie de Dios para muchos. Y sobre todo para los políticos. Y esos dominicanos que van a la política solo pensando en ese Dios dinero. En hacerse rico no importa cómo, y no tienen miramiento a la imagen o a la obra de Juan Pablo Duarte, ese dominicano que en su momento, 24 de marzo del año 1844, pusieron en sus manos la suma de 1,000 pesos para la campaña militar del sur e incorporarse con la fuerza o con las tropas que comandaba Pedro Santana ahí en Baní y en Fundación. Y al retornar a Santo Domingo, Duarte devolvió al Tesoro Público la suma de 827 pesos, porque solo dispuso de 173 pesos para gasto de campaña. Es decir, es el primer dominicano que rinde cuenta. Para él la avaricia nunca estuvo en su norte. Al contrario, Duarte es el dominicano de mayor desprendimiento
en todos los tiempos de la República. Un hombre de un desprendimiento absoluto. Por eso cuando Vicente Celestino Duarte, su hermano mayor, y Pedro del Rosario Sánchez, Francisco del Rosario Sánchez, se me va el nombre, de Francisco del Rosario Sánchez, cuando Vicente Celestino Duarte y Sánchez le envían la carta final de noviembre del año 1843, en la que le piden, creo que 25 de noviembre, si mal no recuerdo, es la fecha de la carta, que envíe recursos militares, 1000 fusiles, 500 a lo menos, pólvora, municiones, lanza, machete, aún a costa de una estrella del cielo. Y acuden a Duarte porque era la bujía, era el motor, era la palanca, era el líder, el ideólogo del movimiento trinitario. Y cuando Duarte hace los esfuerzos en Caracas para conseguir estos recursos, recibe oferta, pero finalmente no consigue los recursos. Duarte envía una carta a su madre y a sus hermanas y le pide disponer del patrimonio heredado de su santo padre para la santa causa, y que él, una vez independizada la República, se haría cargo de los negocios de su padre, que había fallecido un mes antes, y que, heredero del buen crédito de su padre, con el trabajo iba a restituir el patrimonio de todos en la familia. Es decir, Duarte fue un hombre que pensó en el trabajo, pensó en servir a la patria, no como los políticos de estos tiempos. Por eso don Juan Bosch, cuando funda el Partido de la Liberación Dominicana, pensando en esa visión ética del padre de la patria, en esa actitud del compromiso, en esa vocación del servicio, en ese desinterés absoluto a lo material del padre de la patria, Juan Bosch establece como principio cardinal fundar el partido para completar la magna obra del padre de la patria. Y por eso Juan Bosch plantea como eslogan del partido: servir al partido para servir al pueblo. Es decir, desde el partido hay que servir a la nación, al pueblo todo, para poder completar la obra del patricio mayor de Juan Pablo Duarte. Más adelante, en uno de esos discursos de Juan Bosch, o en una de esas comparecencias en los medios de comunicación, Juan Bosch dice: en un gobierno del PLD no habrá un PLDista que se robe un chele del erario. Ningún PLDista se hará rico a costa del erario. Porque Juan Bosch tenía un compromiso ético, no solo con él y su conciencia, con él y su familia, con él y con la patria, sino además y sobre todo con el ejemplo del padre de la patria. Hoy pudiéramos decir que Juan Bosch fue en el siglo XX el Pedro Alejandrino Pina del siglo XIX. Es decir, Pedro Alejandrino Pina y lo propio Juan Isidro Pérez fueron los más fieles seguidores del ideal trinitario y del líder de la Trinitaria, vale decir, de Juan Pablo Duarte. Y en el siglo XX, Juan Bosch fue el dominicano que siguió más de cerca, en términos de los principios, del discurso y de una vida al estilo de Juan Pablo Duarte. Y por eso predicó construir una organización al estilo de la que construyó Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte constituye la Trinitaria, que era un partido político militar para la liberación nacional. Y Juan Bosch funda el Partido de la Liberación Dominicana, estructurado a través de los círculos de estudio para formarlo
en aras de la patria, porque Juan Bosch tenía claro que para gobernar había que tener cuadros políticos bien formados en lo intelectual y en lo moral para poder cumplir la meta inconclusa de Juan Pablo Duarte de construir una nación, una república libre y soberana, pero trabajando para la felicidad de todos los dominicanos. Entonces hoy, 26 de enero, es preciso nosotros ahondar en ese pensamiento del Padre Mayor, que cuando nos decía vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor, es porque tenía claro que había que trabajar día a día por la patria, porque trabajar para ella era trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Es por eso que Ernesto Guevara de la Serna, el Che, cuando emprende esa campaña hacia Sudamérica, hacia Bolivia, le envía aquella carta a Fidel y le dice que no deja nada material para sus hijos, porque sabe que la revolución se hará cargo de todo cuanto necesiten. Es decir, la educación, la alimentación, la formación como ciudadano para esa patria. Y entonces era el pensamiento de Duarte y era el pensamiento de Juan Bosch. Pero bueno, el ideal trinitario fue traicionado en sus orígenes y traicionado por una buena parte de los que fundaron la Trinitaria. No por Santana o por Buenaventura Báez, porque esos nunca fueron trinitarios, nunca fueron duartistas, nunca tuvieron fe en la República, nunca tuvieron fe ni confianza en que este pueblo podía ser libre, soberano e independiente. Eso solo estaba en ese pensamiento puro de Juan Pablo Duarte, claro, por su recia formación, porque era el individuo que se había formado para servir a la patria. Por eso nunca tuvo paz, nunca tuvo calma. Todos sus esfuerzos, todos sus desvelos y los recursos propios de la familia los puso a disposición de la patria. Por eso Juan Pablo Duarte establece como un principio fundamental en su proyecto de constitución cuando señala: siendo la independencia nacional la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. Y ahí está la clave del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Por eso siempre creyó, por eso siempre tuvo fe en la independencia, en la soberanía, y lo establecía de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. Es lo que inspira a Gregorio Luperón y a los restauradores a volver a la vista atrás, a Duarte. ¿Y qué es lo que tienen que restaurar? La independencia de la patria, que había sido traicionada, que había sido herida mortalmente por Pedro Santana, quien la había anexionado a España, que la había traicionado, y con él algunos de los que habían formado parte de la Trinitaria junto a Juan Pablo Duarte. Pero igual es lo que inspira a Francisco Alberto Camaño de Ño en el año de 1965 a empuñar las armas para restaurar la democracia, restaurar el orden constitucional
Y es Duarte el primer constitucionalista que tiene la nación dominicana. Y cuando se produce la intervención norteamericana a nuestro suelo patrio en ese año de 1965, Francisco Alberto Camaño Deñó empuña su fusil y marcha hacia el puente Duarte, inspirado en ese principio duartiano de que la soberanía, la independencia patria tiene que resistir toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. Y esta parte de la influencia extranjera es lo más hondo en el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Por eso he dicho siempre que Juan Pablo Duarte fue más antiimperialista que todos los militantes y dirigentes de izquierda, los denominados marxistas, leninistas de nuestro tiempo. Porque en su momento, década de los 60, de los 70 y hasta de los 80 del siglo pasado, del siglo XX, esos marxistas, leninistas nuestros, o estalinistas, o granjistas, o fidelistas, o guevaristas, eran antiimperialistas y lo siguen siendo, pero admitían la influencia de países extranjeros o de potencias extranjeras, porque unos eran prosoviéticos, otros eran pro-chinos. Es decir, siendo antiimperialista, viendo el imperio solo desde la perspectiva de los Estados Unidos, del imperio yanqui, pero cohabitaban en el pensamiento y en la tolerancia de los chinos, de los soviéticos y otros de los cubanos. Y usted puede tener relaciones fraternales con revolucionarios hermanos de cualquier parte del mundo, y eso hay que hacerlo porque la solidaridad es una cuestión esencial entre los seres humanos y más entre los revolucionarios. Pero admitir, siendo pro-chino, si ganaban el poder en la República Dominicana, iban a admitir la influencia de los chinos en términos ideológicos, y por supuesto vendría la ayuda, y las ayudas siempre condicionan el pensamiento. No todas las ayudas se pueden aceptar, no. Y otros pro-soviéticos, y otros pro-cubanos, y otros, los estalinistas, eran pro-albaneses. Duarte llegaba más lejos en la concepción de la independencia y del ejercicio de la soberanía. De toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. Así lo establecía el padre de la patria. El más puro de los revolucionarios dominicanos. El más antiimperialista de los dominicanos de todos los tiempos. Creyó siempre, firmemente, en la pura y simple, la independencia plena, sin condicionamiento. Por eso se rebela contra la Junta Central Gubernativa cuando allí se estaba tratando de aceptar el protectorado francés. Por eso da el golpe en la Junta. Y no teniendo apetencias personales, como ya lo vimos cuando envía la carta a su madre para disponer del patrimonio de la familia en aras de la santa causa que era la independencia, porque era el único modo que veía y que encontraba para reunirse de nuevo con la familia. Y repito, no teniendo ambición, pone como presidente de la Junta Central Gubernativa a Francisco del Rosario Sánchez. Y no él, que era el líder, porque él nunca actuó para acaudillar la República. Cuando pide disponer del patrimonio para la independencia, él no dice, independizada la patria, yo voy a ser presidente, o voy a ser general, o voy a ostentar tal o cual cargo, a lo que tenía todo el derecho como líder, como mentor de aquel movimiento y como hombre capaz. Tan capaz que vive para todos los tiempos y que su pensamiento tiene plena vigencia hoy en día y la va a tener siempre. Él dice,
independizada la patria, me haré cargo de los negocios de la familia, del almacén de nuestros padres y del buen crédito que dejó. Es nuestra herencia, el buen nombre, el buen crédito, la honradez, la mística de trabajo. Por eso decimos en estos tiempos que el mejor patrimonio que podemos legarle a nuestros hijos es una buena educación. Y una buena educación en principios, en valores, en amor a la patria, en respeto a la naturaleza, en respeto a los demás seres humanos. Porque al fin y al cabo, en esta vida, lo que más importa, lo que esencialmente importa, es el comportamiento respetuoso frente a la madre naturaleza y, por supuesto, frente a los demás seres humanos, teniendo una conducta proba, intachable, sin mácula, sin manchas. ¿Para qué sirve el dinero cuando tenemos que marcharnos de este mundo? Lo que más sirve es la honra, es el buen nombre. Por eso han ido inculcándole a este pueblo nuestro que no piense en valores, que no piense en patria, que no recuerde a Duarte, que la bandera es un simple pedazo de tela a colores. No. Los principios importan más que toda la riqueza que hay sobre la faz de la tierra. Que por donde usted pase tengan que verlo como un hombre honorable, como una mujer honorable. No porque ande en una jipeta. Usted puede andar en un carrito destartalado o andar tomando guagua pública. Pero cuando su integridad moral, su integridad de ser humano es incuestionable, es el mayor patrimonio que usted tiene y que usted le puede legar a la familia, a los hijos, a los nietos. Pero cuando la persona obra mal, cuando es traidora o es ladrona, eso es lo que va a legar probablemente a su descendencia. No quiere decir que sea así. La condición de ladrón de un ser humano, eso no se lleva en los genes. Necesariamente no. Pero el mal ejemplo se puede seguir. Hay que ver la cultura que desarrolló Buenaventura Báez de traición, de asesino, de traidor a la patria y de ladrón. Y de ladrón. Y hay que ver una parte de su descendencia, cómo ha estado en toda la historia republicana. Es así. Y estos políticos que andan por ahí robándose el erario y que tienen a los hijos viviendo como príncipes sin haber trabajado, ¿cuál es la cultura que van a aprender esos muchachos? Porque el padre es el primer líder que tiene un hijo. El padre es el líder de la familia. Y si el líder no anda por los caminos de Dios, por los caminos correctos, o por los caminos del padre de la patria, lo más probable es que por ese camino anden los hijos. Hay muchos casos de honradez de hijos, de padres, muy desgraciados. Hay un hombre preso por un asesinato reciente de una figura pública del país. Y ese hijo de 30 y pico de años, no llega a 40, está en el camino de la palabra y se siente no deshonrado por su padre, pero se siente muy mal cuando en su iglesia o en su trabajo o por las calles de Dios saben que él es el hijo de fulano de tal. No voy a decir el nombre, ya en una ocasión lo dije y después me dolió haberlo dicho. Él no tiene la culpa de haber sido hijo de ese hombre. Y él no tiene la culpa de que ese hombre haya cogido el camino del mal tan solo por el dinero. Si usted quiere, le doy una seña, de ahí de Villa Altagracia. Pero bueno, son de las cosas de este mundo de Dios. Y Juan Pablo Duarte, ese hombre de la gloria más pura de este país, todo cuanto hizo, cuanto pensó, cuanto concibió,
lo hizo desde la fe, desde la palabra. Cuando uno va al pensamiento de Juan Pablo Duarte, encuentra que todo su pensamiento está atravesado por la palabra. Era un hombre de profunda fe religiosa, pero un hombre de una vocación democrática. El que sienta aquí los principios básicos para el debido proceso. Duarte trabajó el tema de la justicia, el tema de la institucionalidad, el tema de la judicatura, el tema ético, el tema de la patria. Tenía una convicción muy clara sobre la democracia. Yo que me he pasado estos años, los últimos 18 años de mi vida, trabajando el pensamiento de Juan Pablo Duarte y que he publicado 6 libros sobre diferentes aspectos de Juan Pablo Duarte, cada día estoy más comprometido con esa forma de pensar de Juan Pablo Duarte, y por eso hemos dicho que este espacio es una ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Un espacio plural, pero un espacio que procura hacer una contribución de carácter ético, de carácter patriótico a la nación, porque hay que retomar ese pensamiento del padre mayor de Juan Pablo Duarte. Hoy, que la patria se nos cae a pedazos por la inmoralidad, por la falta de condición ética de los llamados hombres públicos del país, es cuando más se hace necesario ir a Juan Pablo Duarte, a su ejemplo, a su ética. Y por supuesto, hay que ir también a Juan Bosch, que quiso completar la magna obra de Juan Pablo Duarte. Esa masa humana que se levantó el 22 de enero contra la corrupción, contra la impunidad, pidiendo justicia, es una expresión duartiana. Porque ese pensamiento trinitario, aunque nunca ha gobernado el país, es un pensamiento que está vivo y se levanta permanentemente. Se levantó en la Restauración, se levantó en los años de 1916 a 1924, cuando la primera intervención norteamericana. Se levantó con Mauricio Báez, con Freddy Valdés, con Pericles Franco, con Juan Isidro Jiménez Grullón, con Juan Bosch, para resistir la tiranía de Trujillo. Se levantó con Manolo Tavares Justo en Las Manaclas. Se levantó con Francisco Alberto Camaño de Ño y con Rafael Tomás Fernández Domínguez en ese abril glorioso de 1965. Se levantó en el 84 contra la corrupción de Jorge Blanco, en esas llamadas pobladas de ese abril también glorioso de 1984. Y se sigue levantando cada día ese pensamiento trinitario. Su última gran manifestación fue ahora, el pasado domingo 22 de enero, de esa caminata ciudadana contra la corrupción y la impunidad. Más de 100.000 personas vestidas de verde por estas calles de Dios, diciendo no más corrupción, no más impunidad. Eso es una expresión de pueblo que confía y que sigue el pensamiento ético de Juan Pablo Duarte. Así es que hoy, 26 de enero, es un día trascendente para los dominicanos, porque se cumple el 204 aniversario del natalicio de ese insigne dominicano, Juan Pablo Duarte. Vamos a la